La realización de conductas motoras es proporcionada y garantizada gracias al tándem sistema nervioso y sistema musculoesquelético, donde el sistema nervioso es quien se encarga de planificar, coordinar y el sistema musculoesquelético es quien se encarga de ejecutar los movimientos. En física, el movimiento es considerado como el cambio de posición que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia en un tiempo determinado. Los cuerpos u objetos en movimiento reciben el nombre de móviles. Es decir, si un objeto no está cambiando de posición con respecto al tiempo y al punto de referencia, decimos que un objeto está en reposo. En el cuerpo humano, el simple hecho de estar en reposo es un proceso activo denominado motricidad estática, donde los segmentos corporales se mantienen estáticos o fijos y son el responsable del mantenimiento de tono y postura de la persona. Su contraparte, la motricidad dinámica, se define como el cambio de posición de los distintos segmentos corporales, donde sí ocurre un movimiento neto de los mismos. Los movimientos per se pueden definirse o clasificarse como voluntarios, que son respuestas motoras conscientes, que dependen de diversos factores como motivación y voluntad para realizarlos. Y estos poseen un sustrato neuroanatómico relativamente complejo, pues estos requieren de la integración de la información en estructuras supramedulares, mientras que los movimientos reflejos son respuestas automáticas, involuntarias, obligatorias y estereotipadas que ocurren cuando se aplica un estímulo de calidad e intensidad adecuada. Estos poseen una estructura neuroanatómica simple, el cual es el arco reflejo, que consta de un receptor, una aferencia, un centro integrador, eferencias y los efectores. Un ejemplo de un movimiento involuntario o reflejo es el mecanismo de la tos, el cual nos permite proteger a nuestro organismo de partículas u objetos que puedan obstruir el tracto respiratorio. Y esta es la importancia de estos movimientos reflejos. El sistema motor se puede definir como un conjunto de estructuras organizadas jerárquicamente, encargadas de planificar, coordinar y ejecutar los actos motores. La corteza cerebral forma el estamento superior de dicha superestructura, el tronco encefálico, el segmento intermedio y las motoneuronas a nivel de la médula espinal, el nivel inferior. En otras palabras, las motoneuronas son las que se encargan de transmitir los impulsos eléctricos hacia los músculos e iniciar la contracción o relajación muscular. La corteza motora es la zona del cerebro encargada de la programación de la secuencia de dichos movimientos y se divide en 3 subáreas con unas funciones específicas. La primera de ellas es la corteza motora primaria, ubicada en la primera circunvolución de los lóbulos frontales por delante del surco central o cisura de Rolando. Esta coincide con el área 4 de Brodmann y es la porción de la corteza responsable de la ejecución del plan motor voluntario. Como bien sabemos, la corteza cerebral se organiza por capas, denominadas del 1 al 6, donde cada capa envía o recibe información hacia otras áreas del sistema nervioso central. En específico, esta zona de la corteza motora posee una capa 5 o capa de neuronas piramidales muy desarrollada y en particular presenta una representación ordenada de las distintas zonas musculares del cuerpo, lo que se denomina como organización somatotópica de la corteza motora. Al igual que la corteza sensitiva, la organización y distribución de la corteza motora no es proporcional al tamaño de los segmentos corporales, puesto que zonas del cuerpo cuyas acciones requieran de un control más específico, por ejemplo, los dedos de las manos que se encargan de realizar movimientos finos, ocuparán un mayor porcentaje de la corteza cerebral que zonas cuyos movimientos no requieran de tanta precisión. Y es lo que podemos ver a la derecha, que representa la organización somatotópica de la corteza motora u homúnculo motor. Otra zona de la corteza motora es el área premotora, la cual está ubicada de 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Esta se encarga de la generación de patrones de movimiento mucho más complejos. Por ejemplo, a la hora de realizar un movimiento fino con los dedos, como tipear en una computadora o tocar el piano, el área premotora se encarga de coordinar la colocación de los hombros y brazos de tal manera que las manos puedan realizar dicha tarea. Es en esta área de la corteza que se encuentran este tipo de neuronas denominadas neuronas espejo, las cuales se activan cuando una persona realiza una tarea motora específica o cuando se observa a otra persona realizarla. Estas neuronas se activan de manera que el observador pueda transformar esas representaciones sensoriales en patrones que asemejen a las descargas neuronales que se realizarían si el observador es quien realiza la actividad. El área motora suplementaria, ubicada en la cisura longitudinal, tiene como función la programación de secuencias motoras. Esto lo hace mediante un programa de ejecución, que es la secuencia de movimientos propiamente dicha, y un programa de coordinación postural.
como movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales, movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, entre otras cosas, que sirve como base para el control motor más fino a cargo del área premotora y la corteza motora primaria. Para entender mejor las funciones de las divisiones de la corteza motora, utilizaremos el ejemplo de tocarse la nariz con el dedo índice. El área motora suplementaria se encarga de la coordinación de la postura, es decir, la contracción de los músculos erectores de la columna para que el individuo esté erguido, y a su vez genera un programa de ejecución, donde hay una contracción del bíceps, relajación del tríceps, contracción de los flexores de los dedos a excepción del índice, entre otros. El área motora es quien se encarga de coordinar la colocación de hombros y brazos para que nuestro dedo índice pueda llegar y además de realizar la secuencia de movimientos. Y la corteza motora primaria es quien se encarga de enviar las señales a los músculos involucrados para que estos se contraigan y se pueda realizar dicha tarea. La corteza motora recibe información sensorial mediante 3 vías. Una, desde la periferia, directamente desde el tálamo, el cual es una estructura de relevo neuronal, o desde la corteza somatosensorial primaria, o indirectamente hacia las áreas premotoras, desde la corteza de asociación parietal posterior. Otra vía desde el cerebelo a través del tálamo y una tercera vía desde los ganglios basales a través del tálamo. La corteza motora envía información hacia las motoneuronas por medio del tracto o fascículo córtico espinal, que es quien controla a las motoneuronas de la médula espinal, o mediante el tracto córtico vulvar, que es quien controla las motoneuronas de los nervios craneales. El fascículo córtico espinal o vía piramidal se origina a partir de las neuronas de la capa 5 de la corteza. Estas fibras descienden por el brazo posterior de la cápsula interna, pasan por el tallo cerebral y decusan a nivel del bulbo raquídeo, formando las pirámides vulvares. Cabe destacar que no todos los axones decusan a nivel vulvar, puesto que hay un 80% que forma el tracto córtico espinal lateral y un 20% que sigue por la vía ipsilateral, formando el tracto córtico espinal anterior o ventral, y estos descienden por la columna anterior de la médula. Estos están representados con el color verde en la imagen y como dato curioso también existe cierta organización a este nivel, puesto que el tracto córtico espinal lateral es quien inerva las motoneuronas laterales de la médula espinal, las cuales inervan a los músculos distales y se encargan de los movimientos finos. Por su parte, el tracto córtico espinal anterior se proyecta hacia las motoneuronas mediales. Estas inervan a músculos axiales y proximales y se encargan de la postura y movimientos gruesos. Estas células piramidales envían numerosas colaterales antes de alcanzar a la médula y proyectan a núcleos motores y sensoriales del tallo, ganglios de la base, cerebelo y tálamo. Estas conexiones son importantes, pues mantienen al resto del cerebro informado de las señales enviadas hacia las motoneuronas, por lo que participan en mecanismos de control y modulación motora. Estas señales se denominan descarga corolaria o copia eferente. La caracterización de un proceso como motor o sensorial no debe entenderse como una diferenciación absoluta. Aún en el caso de que estemos elaborando un programa motor, existe una cierta combinación de elementos sensoriales y motores que participan en este proceso. Uno de ellos es la corteza parietal posterior, quien suministra información espacial sobre el blanco visual o táctil hacia donde el sujeto quiere realizar el movimiento. Esta se proyecta hacia la corteza premotora y sabemos que su lesión, es decir, la lesión de la corteza parietal posterior, induce la incapacidad para establecer coordenadas espaciales adecuadas a relación al movimiento, es decir, una dismetría. Estas neuronas se activan cuando se alcanza el objeto o punto en el espacio y participan en el procesamiento de estímulos sensoriales que pueden guiar al individuo hacia el objetivo predeterminado. Otra área de la corteza que participa es la corteza prefrontal, cuya función es planificación a largo plazo, consecuencia de los actos, planificación de movimientos y capacidad de juicio. Una lesión en esta zona puede causar diversos déficits cognitivos como dificultad para el razonamiento abstracto, dificultad para resolver problemas y, por supuesto, dificultad para la planificación y problemas en el raciocinio del individuo. Podemos destacar la importancia de la indemnidad del sistema piramidal o el sistema motor en general gracias al estudio de cuáles son las características de las lesiones de los mismos. Como ejemplo tenemos el síndrome de motoneurona superior, en la cual hay una lesión del sistema piramidal, es decir, una lesión de las vías descendentes que controlan a las motoneuronas de la médula. Lo que hay es una afección de un gran grupo de músculos. Se produce una espasticidad, que es un tipo de hipertonía, y aparece el reflejo de Babinski, el cual es un reflejo patológico que se da al estimular la planta del pie, cuyo movimiento normal es la flexión de los dedos del pie y cuyo movimiento patológico o reflejo de Babinski es la extensión de los dedos del pie, a su vez de una aducción del hallux o dedo gordo del pie. Otra alteración es el síndrome de motoneurona inferior, donde hay un daño a nivel de la motoneurona en el asta ventral de la médula espinal.
Esto lo que hay es afectación de grupos musculares individuales, no grupos musculares grandes. Hay una atrofia muscular por denervación y existe una ausencia de tono muscular o atonía. Otro tipo de afección es una lesión en la corteza motora. Esta lo que causa son un tipo de trastornos neurológicos denominados ataxias, que se caracterizan por la pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito o voluntarios que han sido aprendidos y que, a pesar de tener la capacidad física, es decir, el tono muscular y la coordinación y el deseo de realizarlos, no se pueden realizar. Hay una disociación entre la idea o lo que quiere hacer el paciente y la ejecución motora. Ejemplo de ello puede ser la apraxia del vestido, en el cual el paciente no puede abotonarse ni desabotonarse las camisas. También apraxia de construcción, en la cual el paciente tiene incapacidad para dibujar unas figuras geométricas, u otra afección que se llama apraxia de la lengua, la cual tiene incapacidad para sacar la lengua. Cabe destacar que todos estos movimientos son ya aprendidos y el paciente de manera súbita no puede realizarlos y se debe a una lesión en la corteza motora.